¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos a esta recepción del Hotel Cándido. Gracias por compartir con nosotros un café para dos. Espero que nos hayan echado un poquito de menos, porque por razones de la programación de la 8 Segovia hemos estado un par de semanas sin compartir este rato de charla con todos ustedes, así que espero que nos hayan echado un poquito de menos y volvemos con muchas ganas, con muchas fuerzas y con un invitado que seguro nos va a hacer pasar un gran rato y que vamos a descubrir facetas que a lo mejor pues ustedes no conocían mucho de Rodrigo González Martín. Compartimos uno de los dos apellidos. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Bueno, actualmente defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia, pero tu trayectoria es muy amplia y es lo que quiero que vayamos conociendo en este café. Primero porque la pregunta que te hice ayer es que me ha sorprendido mucho. Luego sí que es verdad que oyéndote hablar hay veces que me he dado cuenta que no me había fijado, pero eres extremeño. Sí, soy extremeño de nacimiento. Uh-huh. Y en realidad suelo decir muchas veces que yo me vine de una Extremadura a otra Extremadura, porque en realidad también Segovia era Extremadura. Claro. Fíjate que etimológicamente la palabra Extremadura, que hoy siempre la identificamos con la Extremadura geopolítica del mapa actual, ¿no? Pero etimológicamente Extremadura significaba los extremos, extrema, duri, los extremos del Duero. O sea, aquellas tierras, extrema normalmente siempre se refería al neutro plural, al territorio. Aquellos territorios recién conquistados que estaban lejos, que estaban más allá de la frontera natural, que era evidentemente el Duero. El río Duero. Y por eso era Segovia, parte de Ávila, incluso de Soria, también se las conocía en la historia, en la Baja Edad Media, como Extremaduras. Uh-huh. Y se utilizaba el término plural porque había muchas, claro. Cuando las fronteras se fueron expandiendo y se pasó ya este límite natural, que no solo era el Duero, sino todo el macizo central, pues evidentemente Extremadura se fue al sur. Y entonces justamente a partir de ahí empezó a hablarse de las Extremaduras, allende la sierra, y la sierra era fundamentalmente la sierra de Béjar. Y de ahí es porque ahí es el paso natural, por así decirlo, el puerto de Vallejera, si conoces aquella zona, o sea, si lo coges la ruta de la Plata, desde Astorga hasta Mérida, pues era el paso más franco, por supuesto, porque un poquito más allá estaba la sierra de la Peña de Francia, que era complicada, y un poquito más acá estaba todo Gredos, claro. Bueno, pues entonces Extremadura, la zona de más fácil tránsito, porque eso es. Así que yo suelo decir que yo me vine de una Extremadura a otra Extremadura, con lo cual evidentemente, pero nací en Extremadura, sigo vinculado a Extremadura por razones obviamente ¿Provincia familiares. de Badajoz? Provincia de Cáceres. Cáceres, del norte de Cáceres, si conocéis el norte de Cáceres, suelo siempre identificarme con un pueblo que conoce más la gente, que es Hervás. Hervás está además muy vinculado con Segovia, eso es por el barrio judío, ¿no? Y la verdad es que yo suelo decir muchas veces que mi pueblo estaba más cerca de Salamanca que de Cáceres, y era verdad, en kilómetros y en tiempo, ¿no? Éramos del norte de Extremadura, de los valles del norte, el Valle del Tieta, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz, en fin, de esa zona de cerezas, en fin, bueno, todo esto que turísticamente es tan común. Una zona que enamora al visitante. Sí, porque es muy distinto de la Castilla más de la meseta convencional, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya sabes. Nací en Extremadura, vine a Segovia y en Segovia lo cierto es que llevo toda mi vida, con lo cual efectivamente si hacemos caso del refranero, entre otras cosas, no solo y exclusivamente soy extremeño, soy ante todo y sobre todo segoviano. Así que llevo toda mi vida profesional, la he hecho en Segovia. Y lo cierto es que como tantas veces vienes a un destino, yo vine aquí por razones de trabajo, saqué mi oposición en el instituto, mi cátedra, etcétera, etcétera, y yo no quería quedarme en Madrid. Me podía haber quedado en Madrid, es curioso. Empezaste siendo profesor de secundaria, o lo que hoy conocemos como secundaria. Yo estudié en Madrid porque en aquellos tiempos el mapa universitario tampoco era ni mucho menos el actual, ¿no? Entonces no había universidad de Extremadura, como tampoco había universidad en Segovia, ¿no? En tantos otros sitios. Y yo no me quería ir a estudiar a Salamanca por razones varias, ¿no? Y bueno, pues me fui a estudiar a Madrid, ¿no? Entonces yo hice todo mi estudio universitario en Madrid, filosofía, derecho, beca de investigación, en fin, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un determinado momento, por razones X, decido que, en fin, que hago las oposiciones de bachillerato. Pudiéndome haber quedado en Madrid, no me quedé,
porque no quería Madrid, no me gustaba en aquellos tiempos ¿No Madrid. te acaba Sí, yo tenía una ciudad vinculación. demasiado grande? Más que grandes, en aquellos tiempos era una ciudad un poco desagradable. Estamos hablando del final del franquismo y comienzo de la democracia, etc. Yo vine a Segovia en el año 77. O sea, el curso 77-78, ya hace mucho tiempo, suelo decir que en el siglo pasado, y es verdad. Hemos cambiado de siglo y hay que asumirlo. Oye, vivir entre siglos también tiene... También tiene su interés, sí, lo de la mitología del 2000 tuvo mucha importancia. Sí. Y no piense que todas las generaciones somos testigos de un cambio de milenio. El mito milenarista tiene mucha fuerza. Que no solamente cambiamos de siglo, cambiamos de milenio. Y eso... Exactamente. Fue una fecha muy, muy curiosa. Y bueno, pues me vine casi un poco, no accidentalmente porque fue intencionado, pero yo no pensaba estar aquí más tiempo del que me interesaba, ¿no? Y lo cierto es que, mira, al fin y al cabo, no sé, luego uno echa raíces, y nunca mejor dicho, y sobre todo más que raíces, lo que uno echa es compromisos. Yo creo que fundamentalmente a uno le vinculan los compromisos. Es una palabra más acertada, ¿verdad? A la hora de hablar lo que le une a uno una ciudad. Exactamente. Muchas veces vamos buscando qué sacamos de un sitio, o qué sacamos de una persona, o de una circunstancia, de una empresa, de una institución, y yo creo que realmente lo que nos vincula realmente no es tanto lo que sacamos, sino lo que ponemos. Y lo que estamos decididos nosotros a jugarnos en esa aventura, ¿no? Lo que ponemos encima de la mesa, como suele decir. Claro, ¿no? Claro. La apuesta. Y yo sí puedo decir, y lo digo con absoluta satisfacción y orgullo, sin ningún tipo de cuenta pendiente, nada en absoluto, que yo por Segovia he dado todo. Y cuando digo por Segovia, digo por las personas con las que yo he tenido contacto en distintas profesiones, y como evidentemente me he dedicado a la educación, pues te puedo decir que alguna vez he echado cuentas, y son muchas miles de personas las que pasan por uno, ¿verdad?, a lo largo de tantos años, ¿no? Y yo he puesto aquí pues toda mi vida. ¿Cuáles fueron tus destinos en esa época en institutos? Siempre he estado en el mismo centro. Yo creo que soy de las pocas personas en el mundo de la educación, pero creo que también en otras profesiones, que toda mi vida profesional la he hecho en un mismo centro. Y digo muy poco frecuente porque desde luego lo habitual es que la gente cambie, y que la gente cambie a veces por gusto, por promoción, por interés, ¿no?, por mejores destinos, etcétera, por razones familiares, en fin, y en otros casos se cambia por necesidad, por supuesto, porque te cambian, ¿no?, porque estás provisional, tienes expectativa de destino, etcétera, etcétera. Pero no, yo saqué la plaza, elegí Segovia, y desde mi toma de posesión en octubre del 77 hasta hace un año que me jubilé, justo he estado siempre en el Instituto Andrés Laguna, Conde de Sepúlveda, 18, toda mi carrera la he hecho en el mismo centro. Y no sé si habrá más ejemplos, supongo que sí, no pretendo ser el único ni mucho menos, ¿no? Pero la verdad es que es bastante insólito, ¿no? Por eso mi vinculación con Segovia quizás ha sido tan fuerte, porque mi vinculación de Segovia fue fundamentalmente la vinculación con la educación y la vinculación y el compromiso con un centro. Y ese centro es el Instituto Andrés Laguna, que yo muchísimas veces lo he considerado, no digo como mi segunda, sino como mi primerísima casa. Por horas invertidas y compartidas en un edificio en que se está muy a gustito. Bueno, tiene sus escaleras, subes, uno baja, pero es un instituto muy, muy divertido. La cafetería también ha ido cambiando de sitio, la sala de profesores ha ido cambiando con el paso de los años. Rodrigo, siempre cuando hablar de profesores de secundaria, profesores de instituto, ¿qué tiene tener esa materia prima? Porque, claro, no son niños, tampoco son adultos, están en esa edad en la que, en fin, las hormonas nos pueden a todos. ¿Qué tiene de especial ser profesor de secundaria? ¿A ti qué te ha aportado? Mira, yo suelo decir lo que tantas veces oí a personas vinculadas especialmente con la institución libre de enseñanza, colegio, estudio en Madrid, etcétera. Siempre suelo decir que el bachillerato, hoy hablamos de enseñanzas secundarias, enseñanzas medias, yo hablo de bachillerato especialmente. Bueno, pues el bachillerato es posiblemente el periodo de nuestra formación que más nos marca, para bien o para mal, depende cómo lo hayas hecho. Y suelo decir que vivimos en buena medida nuestra vida profesional posterior, independientemente de qué opción profesional se haya elegido, sea derecho, una ingeniería, ciencias, humanidades, en fin, lo que sea, vivimos en buena parte de las rentas acumuladas en el bachillerato.
O sea, sí que la época del bachillerato coincide desde el punto de vista de maduración personal, desde el punto de vista de aprendizaje de las grandes pautas de la vida, desde el punto de vista de los grandes descubrimientos personales, desde el punto de vista de, digamos, el primer ensayo en serio de la vida. Es el de los 15, 14, 16, 17 años, etcétera. Yo creo que la vida cambia sustancialmente. Y claro, pues evidentemente es un momento donde la educación tiene un papel muy importante, y evidentemente la educación en esos momentos se hace muy significativa. Significativa no tanto por lo que se refiere a contenidos, sino por lo que se refiere a mensajes desde el punto de vista vital, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que era un momento de la vida donde el alumno, junto con su rebeldía, y junto con su actitud crítica, absolutamente imprescindible, y hoy si algo echamos en falta precisamente es eso, o al menos yo lo echaba en falta, justamente vemos que son personas absolutamente generosas, absolutamente entregadas, absolutamente dispuestas, absolutamente solidarias y absolutamente receptivas, ¿no? Pero ya con un cierto sentido de búsqueda personal. Y entonces yo creo que es una época absolutamente crucial. Lo que sí es cierto es que te diré que yo tengo gratísimos, no solamente recuerdos, sino relaciones con muchos alumnos después de 30 y pico años del instituto. Así que imagínate lo que de alguna forma marca. Y si a veces uno marca, a veces inconscientemente, en los alumnos que han pasado por ti, te puedo asegurar concienzudamente que también a uno le marcan los alumnos que han pasado por mi vida y además de una forma, en fin, muy gratificante, muy satisfactoria. Rodrigo, cuéntanos, esbózanos así como en un cuadro, en 4 pinceladas, ¿cómo es el comienzo en Segovia del proyecto del Colegio Universitario, ese domingo de Soto que tantos y tantos espectadores van a rememorar viendo este café contigo? Porque son muchos y muchos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchos estudiantes, muchos... Sí, mi época del instituto pues fue una época espléndida en muchas razones, a nivel cultural, a nivel, en fin, de poner en valor no solamente la educación, sino especialmente la educación pública, y además, por otra parte, con un concepto de educación muy abierta, muy participativa, muy transformadora del entorno social, desde el punto de vista de lo que sería la dinámica fundamental de una educación, que es la cultura. Se trataba fundamentalmente no solo de hacer buenos estudiantes, que también, se trataba no solo de hacer que nuestros estudiantes aprobaran, que también, etcétera, sino fundamentalmente empezar a formar ciudadanos, y ciudadanos cultos, críticos, autónomos, independientes. Bueno, ahí fueron unos años espléndidos, pero en un determinado momento, por razones también imprevistas, en Segovia, en el colegio universitario, que existía desde el año 69, en el año 1969 se crea en Segovia una institución universitaria que era el Colegio Universitario de Segovia. El Colegio Universitario era una fórmula muy curiosa de expandir la universidad en España en épocas complicadas, no solo desde el punto de vista político, estamos en plena dictadura, por supuesto, sino también desde el punto de vista económico. Era toda la época, bueno, del cambio económico en España, en los años 60, pero una de las características fundamentales de un cambio económico es que necesitas un cambio personal, un cambio profesional, ¿no? Y claro, evidentemente la universidad en España en aquellos tiempos estaba absolutamente anquilosada, era pobre, era escasa y muy anticuada. Entonces había que invertir en educación, pero no había dinero, como tantas veces, y menos todavía en el ámbito universitario. Entonces surgió una fórmula que no era un invento español, porque en realidad es europeo, y en Europa, en varios países existía esta misma fórmula, era intentar en el ámbito europeo, en el ámbito universitario, conciliar, por una parte, la iniciativa privada, el capital privado, la aportación, que había dinero, que había recursos, con la iniciativa pública. Y los colegios universitarios es esa síntesis de lo privado y de lo público en el ámbito universitario, que en España era absolutamente insólita. Eso lo vemos muy bien en el ámbito americano, cuando decimos, es que las universidades americanas las financian, las subvencionan, las patrocinan las empresas, los grandes emporios, buscando etcétera. Eso, claro, esos ciudadanos de los que hablábamos antes, ¿no? Y buscando su propia staff profesional,
es una inversión a medio y largo plazo de su propio personal, en fin, etcétera, etcétera. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto, ¿no? Pero es así, ¿no? Pero en España era insólito, ¿no?, que eso existiera. En España, como mucho, había las dos modalidades que después siguieron existiendo, que era la universidad pública estatal, en aquellos tiempos diríamos más estatal que pública, y luego la universidad religiosa, la universidad en dependencia de distintas instituciones religiosas. Y bueno, pues el colegio universitario, los colegios universitarios surgieron así. ¿Qué entidad en aquellos tiempos tuvieron un nivel de promoción muy importante y además un éxito económico importante y social, etcétera, etcétera? Por las cajas de ahorro. Y entonces las cajas de ahorro fueron casi siempre los partners, los socios que aportaron ese elemento de capitalización a la empresa universitaria española, avalada por el Ministerio y por tanto con el reconocimiento de las universidades públicas. Y así surgió el Colegio Universitario de Segovia, el Colegio Universitario Domingo de Soto, y a mí me gustaba mucho recordar el personaje Domingo de Soto, porque aunque a algunos nos suene a un personaje rancio, un personaje ahí un poco medieval, que no lo era el siglo XVI, por tanto, plenamente renacentista, ¿verdad? Pero Domingo de Soto es un personaje absolutamente memorable, un personaje absolutamente renacentista, era un filósofo, era un teólogo, era un humanista, era un científico, era un político, era un diplomático, eran mil cosas. Domingo de Soto es un personaje absolutamente soberbio, segoviano, por supuesto, ¿verdad? De familia conversa, etcétera, etcétera. Bueno, pues Domingo de Soto. Y entonces era la caja de ahorro y el ministerio. Estos colegios universitarios estaban adscritos a una universidad pública, en el caso de aquí, pues obviamente la Universidad Complutense de Madrid, que era, bueno, pues la universidad central, antigua, la que tenía más peso, bueno, etcétera. Y entonces, en el año 90, 89, 90, pues surge la necesidad de ampliar estudios, ampliar a otras titulaciones el Colegio Universitario de Segovia. El Colegio Universitario de Segovia empieza con Derecho, como era obvio, por necesidades de la propia caja de ahorro, claro. Empieza con Económicas, Administración y Dirección Empresa, por necesidades de la propia caja, por supuesto. También se implanta Geografía e Historia, pero solo y exclusivamente se impartía el primer ciclo de las viejas licenciaturas, que eran 5 años, y en cambio la especialización, cuarto y quinto, se tenía que ir a Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa era la oferta que había. Y entonces se plantea abrir a otras opciones, y dentro de esas opciones surge una opción de comunicación, que ya en aquellos tiempos, en los años 90, pues evidentemente se demandaba, claro, una hoja importante, ¿no? Y lógicamente a una empresa que le interesa más dentro del ámbito de la comunicación, pues fundamentalmente la publicidad. Era obvio, ¿no? Y bueno, por eso es por lo que en el colegio universitario se pretende implantar los estudios de publicidad y relaciones públicas, y bueno, pues evidentemente quien lo tenía que implantar era la Universidad Complutense. Se invita a través del rectorado a una persona para que dirija, coordine esa implantación. Bueno, esa persona que se eligió fue Juan Antonio González Martín. Juan Antonio González Martín era mi hermano. Y bueno, pues la verdad es que Juan Antonio vino a Segovia por muchos intereses suyos, por supuesto, de la propia universidad, de la propia facultad, pero también con el convencimiento de que yo le tenía que echar una mano, y la verdad es que lo digo así, y la verdad es que yo no tenía ningún interés en el tema universitario. Estaba ahí a gustito. Más que a gustito, estaba muy dedicado y muy entregado al mundo del bachillerato, ¿no? Y la verdad es que tampoco la universidad para mí había sido un buen recuerdo, tal y como yo había salido de la universidad, por razones ideológicas, en fin, etcétera, complejas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no tenía mayor interés. Bueno, me convenció y fue mi incorporación al proyecto de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas en el Colegio Universitario en el curso 90-91, que es cuando empezamos. Y a partir de ahí te voy a decir, Patricia, que empezó otra aventura pues absolutamente loca, pero también absolutamente exitosa, creo sinceramente, y absolutamente, en fin, a la que me dediqué en cuerpo y alma, con otras muchas personas, por supuesto, pero yo creo que hicimos un trabajo realmente espléndido. Sobre todo porque Juan Antonio, mi hermano, como recordarás, murió pronto, demasiado. Un accidente, en fin, lamentable, ¿no? Un accidente de tráfico, sin tener ni coche, ni carnet de conducir, ni nada. La vida en un taxis, fíjate, en Madrid. Y bueno, pues murió justo cuando empezaba el tercer curso.
de la titulación aquí en Segovia. Pero bueno, después con otras muchas personas pues continuamos, seguimos y aquello creció y aumentó y creo que el Colegio Universitario alcanzó un enorme éxito y prestigio dentro de esta titulación, no solo en el ámbito universitario, sino también en el ámbito profesional. Que es muy importante. Me estaba haciendo señas, Lorenzo, porque se nos han acabado los 20 minutos. Ya sé que es imposible, pero se nos han acabado los minutos de este Café para Dos, así que como espero que muy pronto podamos volver a tener a nuestros invitados compartiendo más café, porque no nos importa, somos cafeteros por naturaleza. Rodrigo, pues otro café nos tomaremos. Sí. Por supuesto que sí. Perdona, que me haya alargado, nada, pero en fin, ya sabes que... Ha sido encantador, de verdad. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. Bueno, seguimos con una segunda parte. Hombre, por supuesto que sí. Muchas Habrá gracias. segunda parte, que muchos nos están preguntando. No se preocupen que habrá segunda parte con estos invitados tan interesantes que viven aquí en Segovia. Volvemos la semana que viene, pásenlo bien.